El 5 de agosto de 1962, el mundo se despertaba con una noticia que lo paró todo. Marilyn Monroe había muerto. La versión oficial fue rápida y contundente: suicidio. Pero para muchísima gente, esa historia no fue el final, sino el principio de un misterio que, más de 60 años después, sigue apuntando a las más altas esferas del poder. Y lo más inquietante de todo es que, de alguna forma, ella misma pareció verlo venir. Años antes, en 1954, le dijo a un amigo: «Yo era el tipo de chica que encuentra muerta con un frasco de pastillas en la mano». Es una frase tremenda, una especie de profecía que la verdad pone los pelos de punta y marca el tono de esta historia tan trágica y sobre todo tan compleja. Bueno, para entender bien todo el misterio, lo primero es empezar por el principio, la versión oficial. Vamos a ver qué fue lo que se le contó al mundo aquel 5 de agosto de 1962. Sobre el papel, todo parecía bastante claro. El certificado de defunción lo dejaba zanjado: probable suicidio, por intoxicación aguda por barbitúricos. La narrativa era, digamos, sencilla. Una gran estrella que todos sabían que luchaba contra la depresión se había quitado la vida. Fin de la historia, o eso parecía. Y la escena, al menos a primera vista, parecía confirmarlo todo. La encontraron su psiquiatra y su ama de llaves. Estaba en su dormitorio, cerrado con llave, y al lado de la cama un frasco vacío de pastillas de Nembutal. Parecía un caso cerrado. Pero, para el primer policía que pisó esa habitación, las piezas no encajaban en absoluto. Y es justo aquí donde la versión oficial empieza a hacer aguas, a tener grietas. Y su primer gran problema no fue un testigo que se contradecía, no, fue algo mucho más básico e irrefutable: el tiempo. Aquí está la primera contradicción, y es enorme. La cronología oficial, la que dieron los testigos de la casa, dice que se llamó a la policía a las 4:25 de la madrugada. Pero es que las pruebas físicas, el estado del cuerpo, contaban una historia completamente distinta. Sugerían que la muerte había ocurrido mucho antes, probablemente sobre las 10:30 de la noche anterior. Lo que esto significa, y es la clave de todo, es que hay un hueco de unas 6 horas. 6 horas entre el momento más probable de la muerte, que de hecho los de la funeraria ya notaron un rigor mortis bastante avanzado, y el momento en que por fin alguien decidió llamar a la policía. 6 horas. 6 horas perdidas de las que nadie dio cuenta. La pregunta es obvia y es la que lo cambió todo. ¿Qué demonios pasó durante esas 6 horas? Esa pregunta es la base de todas las sospechas que han durado décadas. Venga, vamos ahora con la autopsia, porque lejos de aclarar las cosas y cerrar el caso, lo que hizo fue abrir nuevas preguntas y complicarlo todo todavía más. A ver, el forense, un doctor muy famoso llamado Tomás Noguchi, se encuentra con algo muy raro. Por un lado, la sangre de Marilyn tenía una cantidad de barbitúricos brutal, suficiente para matar a varias personas. Pero por otro lado, al analizar su estómago, no encontró ni rastro de las pastillas. Cero. A esto se le conoce como la paradoja gástrica. Entonces, la pregunta del millón es: si no se tragó las pastillas, ¿cómo llegaron las drogas a su cuerpo? La falta de residuos en el estómago abre la puerta a otras posibilidades, como una inyección o incluso un enema, métodos que desde luego no encajan para nada con la imagen de un suicidio simple. Y por si esto no fuera ya suficientemente sospechoso, las pruebas clave que podrían haber resuelto la paradoja, es decir, las muestras de sus órganos, de su estómago, de sus intestinos, desaparecieron. Así, sin más, se esfumaron de la oficina del forense, una pérdida que impidió para siempre poder analizarlas de nuevo. Volvamos a la habitación. Como decía, el primer agente que llegó, el sargento Jack Clemons, tuvo esa sensación inmediata, esa intuición de policía de que algo no iba bien, de que lo que estaba viendo no era un suicidio, sino una puesta en escena. Clemons se dio cuenta de varias cosas que no tenían ningún sentido. El cuerpo estaba en una posición extraña, como si lo hubieran movido. Las sábanas de la cama parecían recién puestas, sospechosamente limpias. No había ni un vaso de agua a la vista para tragarse 40 pastillas. Y lo más raro de todo, el ama de llaves se estaba poniendo una lavadora a las 4 de la madrugada. Demasiadas cosas que no cuadraban. Su conclusión fue demoledora y la mantuvo toda su vida. Fue el asesinato más obvio que he visto nunca. Todo estaba preparado. Una acusación gravísima que, lógicamente, ha alimentado la idea de un encubrimiento desde el primer día. Todas estas inconsistencias, todas estas piezas que no encajaban, apuntaban en una dirección increíblemente peligrosa, hacia las más altas esferas del poder en Estados Unidos, concretamente a las conocidas relaciones de Marilyn con el presidente John F. Kennedy y sobre todo con su hermano, el fiscal general Robert Kennedy. La teoría más fuerte, la que más ha perdurado, es que Marilyn fue silenciada para evitar un escándalo político de proporciones épicas. Se dice que amenazaba con convocar una rueda de prensa para contarlo todo, para revelar secretos que había apuntado en su diario de secretos. El objetivo de Robert Kennedy supuestamente era encontrar y quitar de en medio ese diario a toda costa.
Y años más tarde, una persona muy cercana a los Kennedy, su propio cuñado, el actor Peter Lawford, soltó una bomba. Afirmó que la noche de la muerte de Marilyn vio a Robert Kennedy prepararle una bebida especial. Esto ya no era una teoría, era un testimonio que sugería una participación directa en la administración de alguna sustancia. Incluso la testigo principal, el ama de llaves, Eunice Murray, que al principio dio la versión oficial, se vino abajo años después, en un documental. Admitió que hubo un encubrimiento y confirmó que Robert Kennedy estuvo en la casa esa noche. Su pregunta, rota, lo dice todo. ¿Por qué, a mi edad, tengo que seguir encubriendo esto? ¿Vale? Con todo esto sobre la mesa, ¿qué pasó después? Pues que en 1982 la Fiscalía de Los Ángeles decidió reabrir el caso. Su conclusión fue ambigua. Descartaron que hubiese pruebas de un asesinato premeditado, pero, y esto es muy importante, no pudieron eliminar la posibilidad de una sobredosis accidental, dejando la puerta abierta a que algo raro había pasado. Así que, a día de hoy, décadas después, la versión oficial del suicidio es solo una pieza más del puzzle. La sobredosis accidental y, sobre todo, el homicidio, ya sea por motivos políticos o de otro tipo, siguen siendo teorías muy, muy vivas y con muchísimos seguidores. El propio informe de 1982 reconoció que había preguntas sin respuesta. Es que la lista es interminable. El vacío de 6 horas en la cronología, la falta de pastillas en el estómago, la escena del crimen alterada, las muestras de órganos que se esfumaron, los registros telefónicos que fueron confiscados. En fin, la investigación original fue tan desastrosa que en la práctica se aseguró de que el caso nunca pudiera resolverse del todo. Al final, todo se reduce a esta gran pregunta que define el legado de su muerte. ¿La verdad fue ocultada deliberadamente por gente muy poderosa o simplemente se perdió para siempre por culpa de una investigación inicial llena de errores, una chapuza? Es una pregunta que probablemente ya nunca tendrá respuesta. Y es la ironía final de este caso. Los hechos, en lugar de dar respuestas, solo han servido para hacer el misterio cada vez más grande.